Miren, en estos días yo hablaba del proyecto de Código Penal que tiene 25 años discutiéndose en el Congreso y nunca se aprueba, fundamentalmente por el impasse que había con el tema de las tres causales. Y yo, que apoyo las tres causales, dije, bueno, dejen eso por otra discusión y ya aprobemos el código, porque hay más de 70 tipos penales que están en ese proyecto que no lo tenemos, el código vigente, porque el código vigente del siglo XIX, de finales del siglo XIX, totalmente obsoleto, o bastante obsoleto. Y yo decía, bueno, apruébenlo. Pero, para mi sorpresa, he estado investigando críticas que le están haciendo al proyecto. Críticas que tienen que ver con violación de los derechos humanos, por ejemplo. Críticas que le están haciendo de conceptuales. Por ejemplo, escuchaba unas feministas de organizaciones que pelean por los derechos humanos, derechos de la mujer, diciendo que se está incluyendo en el código el tipo penal de feminicidio, que no lo teníamos, pero que lo están configurando de la siguiente manera, que si a una mujer la matan y no hay agresión sexual contra esa víctima, entonces no es feminicidio. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes. Pero si una expareja, como pasa aquí a cada rato, como pasó recientemente uno que mató a la suegra y a la hija delante de los hijos y luego se voló por la verja y eso se hizo viral, ese video. Eso fue un feminicidio, pero él no la agredió sexualmente en ese momento. Entonces son cosas que tienen que corregirse. Hay otras cuestiones también que tenemos que pensarlas muy bien. Por ejemplo, estas mismas defensoras de los derechos humanos, ellas decían, bueno, miren, nosotros somos defensores de todos los derechos humanos. Y hay un acápite ahí en el Código Penal, en el proyecto que se aprobó creo que en primera lectura, si no me equivoco, que habla de castración química a los violadores. Y yo le confieso que yo quisiera, por ejemplo, alguien que viola a un niño, que lo maten. Pero esa es la parte emocional mía. Porque mi cerebro no asimila como un familiar, a veces hasta el padre, puede violar a su propia hija menor de edad. Eso mi cerebro no lo asimila. Y yo sé que una persona así, ese cerebro ya, eso no tiene arreglo. O sea, que mandarlo para la cárcel 40 años para que después salga, él va a salir el mismo monstruo. Pero yo sé también que el sistema de justicia dominicano no está preparado para administrar la pena de muerte. Hiciéramos algo así en República Dominicana y tuvieran los inocentes muertos pendejos por un tubo. Hasta en Estados Unidos han condenado a gente a muerte, gente inocente, imagínense. En Estados Unidos, un país que nos lleva años luz en materia de sistema judicial. Imagínense aquí. Entonces, si la parte emocional mía quisiera que los violadores de niños los sacaran de la existencia del universo, pero la parte racional me dice que no estamos preparados para eso. El tema de la castración química, cuando lo escuché por primera vez, me gustó. Pero estas representantes de organizaciones de la sociedad civil dicen que eso viola la Constitución y hay que tener cuidado. El código que salga de ahí no puede parar en el Tribunal Constitucional declarándole artículos inconstitucionales. Tenemos que tener cuidado, vamos a revisar esa vaina bien. ¿Se puede la castración química? Adelante. Ahora, si verdaderamente es inconstitucional, hay que revisar eso. También hay organizaciones de la sociedad civil que están diciendo, señores, ahí se está liberando de consecuencias penales a organizaciones como los partidos políticos, las iglesias. Vamos a revisar esa vaina bien. Hemos visto aquí casos de, por ejemplo, líderes religiosos, tanto del catolicismo como de los protestantes, donde se han cometido violaciones horrorosas a niños y hasta adultos. Entonces vamos a revisar esa vaina bien. Están hablando también del tema de la prescripción de los delitos de corrupción. Ahí hay que analizar bien qué es lo que tenemos que hacer, porque en un país donde se usa la justicia como un arma política, tú no puedes tener una persona 20 años con un caso en los tribunales. O sea, tenemos que ser racionales. Yo no soy jurista. Yo lo que quiero es que los legisladores sopesen bien lo que están haciendo con ese código penal, porque lo hemos esperado por mucho tiempo. Y no sé, yo decía el otro día, no se vuelvan tan creativos.
y citaba al comunicador Martínez Pozo que le aconsejaba a los legisladores, señores, lo que hay que hacer es, muchos otros países que basaron su sistema legal en el Código Napoleónico, ese fue el que lo aprobamos a finales del siglo XIX, se aprueba a inicios del siglo XIX, nosotros lo aprobamos creo que en el 1884, si no me equivoco, a finales del siglo XIX. El punto es que lo que hay que hacer es actualizarlo y ponerlo a la par de otros países que ya lo han hecho. No hay que reinventar la rueda. Un poquito para que lo que es un crimen internacionalmente en esos otros sistemas más avanzados que los nuestros, más actualizados, más modernos, bueno, aquí también podamos hacerlo. Pero vamos a hacer un buen trabajo con ese código, por favor. Ahí veo que también con otros proyectos parece que no sea capaz, por ejemplo, el código laboral, habían unos consensos a los que habían llegado los empresarios, los trabajadores, los sindicatos de trabajadores y el gobierno, y de repente en el Congreso borraron esos consensos, ahí están los empresarios regados. Entonces con el código también, un código que tiene 25 años discutiéndose, ahí había consensos ya. Y hay que dejarse también de ciertas radicalizaciones conservadoras. Veo que también se está criticando porque se sacó el tema de la no discriminación por orientación sexual. Señores, eso no tiene nada de malo, que aparezca ahí porque nuestra Constitución lo establece así. No se puede discriminar a nadie. Entonces, que eso esté en el código, eso no le hace daño a nadie. Porque es verdad que es un sector que se discrimina, porque culturalmente no crean de una manera en este país conservadora. Somos un país machista, nos crían machistas a hombres y mujeres. Entonces es verdad que marginamos un poco a los homosexuales, a la comunidad LGBT, IQZ, qué sé yo, cuántas letras le han puesto. Entonces vamos a aterrizar la cabeza, vamos a revisar bien todas esas observaciones que se le están haciendo al Código Penal y vamos a sacar algo de ahí, repito, que no termine en el Tribunal Constitucional, declarando artículos inconstitucionales. Ahora bien, el presidente Luis Abinader va a tener un problema, porque recuerden, cuando se aprueba un proyecto, lo mandan al Poder Ejecutivo para promulgación. Pero el presidente tiene la potestad de observarlo y devolverlo al Congreso, justo como lo hizo Danilo Medina hace ya más de 4 años. ¿Por qué? Por el tema de las 3 causales. Ahí yo le reconozco que Danilo Medina ha sido coherente. Cuando a él le mandaron el proyecto de código para promulgarlo sin las causales, él lo devolvió, porque él siempre se ha manifestado apoyo de ese tema, que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo y su vida en las 3 situaciones de vulnerabilidad: cuando su vida está en peligro, cuando el producto o feto es incompatible con la vida y en caso de violación. Bueno, Luis Abinader, cuando era candidato, se comprometió con lo mismo. Entonces ahora, cuando le envíen ese código sin 3 causales, ¿qué hará el presidente? Él tiene 2 alternativas: mantenerse coherente, observarlo y mandarlo al Congreso, o buscar la manera de hacer entender que si no nos ponemos de acuerdo con esto, estamos dejando de lado unas actualizaciones en nuestro sistema legal que de otra manera no podrían lograrse. Y que los genios, los asesores de marketing que estén a su alrededor, traten de montarle un discurso que sea empático con las organizaciones feministas y con todas las personas que apoyamos las 3 causales, pero también explicando que lamentablemente ese proyecto de Código Penal tiene 25 años detenido por eso, y el país no puede esperar más. Incluso tenemos un tema de garantías jurídicas. Al tener un Código Penal del siglo XIX, bueno, eso limita mucho a los inversores extranjeros cuando van a poner plata aquí, cuando van a poner dinero.
porque analizan ese tipo de cosas, el sistema de justicia, el sistema legal. Hay garantías jurídicas para yo poner mi cuarto aquí. Entonces el señor presidente, cuando le envíen ese código, tendrá que hacer una de esas dos cosas que yo acabo de decir. No quisiera estar en sus zapatos porque ya esas organizaciones de la sociedad civil que están comprometidas con los derechos humanos, los derechos de las mujeres, ya están viendo que hay una especie de línea del PRM que tiene mayoría absoluta, abrumadora en el Congreso, una línea de aprobar ese código sin las tres causales. Yo lo que pido, ya yo acepté que ese código no va a salir de ahí si no saca las tres causales. Yo lo que pido es que por lo menos, aunque dejen fuera las tres causales, que no me rindo con eso, vamos a dejarlo para otro escenario, pero lo que salga de ahí como código penal se ajuste a la realidad local e internacional de lo que son los sistemas de justicia modernos.